Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: de cierto te digo que a menos que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo cuando es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. De nuevo el viento. Nicodemo respondió y le dijo: ¿cómo pueden suceder estas cosas? Jesús respondió y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? De cierto te digo que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo cosas celestiales? Y nadie ha ascendido al cielo, pero el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios envió. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se vea claramente que sus obras son hechas en Dios. Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a la tierra de Judea, y allí estuvo con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había allí mucha agua, y venían y eran bautizados, porque Juan aún no había sido encarcelado. Entonces surgió una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, he aquí, él bautiza, y todos vienen a él. Juan respondió y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, que yo soy enviado antes de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se regocija grandemente por la voz del novio. Por eso, este gozo mío está completo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y habla de la tierra. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que ha visto y oído, de eso da testimonio, pero nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida. Este día, gracias por tener la Biblia del Rey Jacobo, que podemos estudiar y enseñar. El Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos siguiendo un curso llamado El Libro de Juan, y cada libro de las Escrituras vamos a desarrollar un curso para él. Ahora estamos en Juan capítulo 3, y Juan capítulo 3 es conocido como el capítulo de la salvación porque es una conversación entre Nicodemo y Jesús, donde Jesús está describiendo exactamente por qué vino aquí. Lo que sucede, por supuesto, no es necesariamente 100% claro para Nicodemo, disculpen, pero vamos a repasarlo y tratar de desglosarlo, ¿de acuerdo? Si quieres escuchar un poco más de información, un poco más en profundidad, tendré mensajes en SoundCloud, soundcloud.com/fellowship, y Spotify está en camino, aunque estamos teniendo algunos problemas con él. Pero si quieres más recursos de estudio, puedes ir a www.libertybiblefellowship.org o visitar youtube.com/Liberty Bible Fellowship.
Así que, continuando, el título de mi sermón de hoy es Debes nacer de nuevo, ¿de acuerdo? Y este es básicamente el meollo del mensaje de Juan, capítulo 3, porque él está explicando que no puedes simplemente deslizarte al cielo por tus propios méritos, tienes que nacer de nuevo y nacer de nuevo con el Espíritu, ¿verdad? Entonces Nico, en este capítulo, pregunta ¿qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo, como lo describe la Biblia, significa que naces de un nuevo espíritu, así que naces en el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, esos pecados y lujurias en los que antes te deleitabas ya no los buscas, pero nacer de nuevo también significa que crees en las palabras de Dios y aceptas el sacrificio de Jesús en la cruz como pago por tus pecados, y al recibir este regalo también recibes la vida eterna, así que ya no estás bajo la condena de la muerte, sino que has pasado de la muerte a la vida. Al final del capítulo, en Juan 3:36, si miramos, Juan 5:24, no tenemos que buscarlo, pero Juan 5:24, lo leeré para ustedes, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que si crees en Cristo, no tienes que esperar para recibir el don de la vida. Lo recibes inmediatamente. Es importante recordar esto porque a veces la gente tiene la idea de que, bueno, sí, puedo obtener la vida eterna, pero primero tengo que morir. No, la Biblia te dice que si crees en las palabras de Jesús, si crees en las palabras de Dios, entonces tienes vida eterna. ¿Crees que Él murió en la cruz por tus pecados y al tercer día resucitó? Tienes vida eterna. No es algo que está en la distancia, es algo que está aquí hoy. Bien, entonces, nacer de nuevo es escuchar la palabra de Dios. Escuchar en terminología bíblica es similar a escuchar atentamente, así que cuando escuchas, no es solo que la onda sonora llegue a tus oídos, sino que estás dispuesto a actuar, ¿verdad? La Biblia nos dice en el ministerio de Juan el Bautista y en el ministerio de Jesús que escuchamos este término: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca, ¿verdad? Entonces, lo que haces cuando te arrepientes es alejarte, cambiar tu mentalidad hacia Jesús y alejarte de las cosas del mundo. Así que un segundo punto sobre nacer de nuevo es la creencia de que Dios envió a su Hijo Jesucristo, como dije, para morir en la cruz por los pecados del mundo y que resucitó al tercer día. Así que a medida que continuamos, exploraremos eso un poco más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Nicodemo... Si miramos en Juan 4 y en Juan 3, Nicodemo pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y por supuesto, todos sabemos que eso es imposible. Quiero decir, Nicodemo en ese momento era un anciano, un hombre muy sabio, y su madre probablemente ya había fallecido, por lo que esto es una imposibilidad. Pero Jesús le explica que está pensando en el marco equivocado. No está pensando realmente en lo espiritual, está pensando en lo físico. Así que Jesús le dice a Nicodemo en el versículo 5, de cierto te digo, excepto que un hombre nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que hay una separación ahí, hay una especie de dicho donde creo que la mayoría de las personas, porque estamos entrenados en la vida diaria para la ciencia observacional, todas las evidencias son cosas que podemos ver, nunca realmente imaginamos el Espíritu. Así que es importante entender que hay un trasfondo que está ejecutando este primer plano, ¿verdad? No somos solo carne, un cadáver de carne, eso es carne. También tenemos un espíritu. De la misma manera, me gusta pensar en ello como una batería que tiene un núcleo. Ahora, puedes desechar el resto de la batería, pero si ese núcleo se estropea, va a arruinar la batería. Si reemplazas ese núcleo, y esto es esencialmente lo mismo que sucede cuando naces de nuevo, tienes un espíritu viejo, un espíritu corrupto, un espíritu central, pero Cristo te da un nuevo espíritu, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es como tener una batería nueva. Así que debes nacer de nuevo del espíritu. Ahora, ¿por qué es eso importante? Bueno, porque tenemos una naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva. Si miras en Romanos 5, capítulo 5 de Romanos. (12 al 17). Así que comienza Romanos capítulo 5, versículos 12 al 17. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así que hasta el versículo 14, lo que esos tres versículos están diciendo es que el pecado entró en el mundo a través de Adán y ha sido transmitido a nosotros, pero el conocimiento de la ley no estuvo disponible hasta Moisés. Por lo tanto, los antepasados desde Moisés cometieron pecados, pero no había tanta responsabilidad como la hay ahora porque tenemos la ley, que ha sido establecida durante años, y tenemos las escrituras y advertencias de Dios para no pecar y el aliento para obedecer la palabra de Dios para que podamos ser bendecidos y tener una buena vida, vivir sin todos los problemas que tenemos frecuentemente. Así que la responsabilidad es mayor para aquellos que vinieron después de Moisés, porque después de Moisés se dio la ley. Antes de Moisés no había tanta responsabilidad porque no había una ley. Si alguien no establece una ley, realmente no puede ser responsable de ella, ¿verdad? No te la explicaron, no te dijeron cuáles son las consecuencias o los beneficios de seguirla. Así que, como tenemos la ley, somos más responsables de ella, pero también recibimos perdón por romper la ley. Así que eso es un incentivo adicional para seguir la palabra de Dios. ¿Está bien? Él sabe que no eres perfecto. Él sabe que no has sido hecho perfecto, aunque has sido hecho a su imagen y semejanza. Eso no significa que vas a ser perfecto. Así que Dios provee un sacrificio, su Hijo, para que podamos ser perdonados, para que se pague un precio por el pecado que se ha cometido, ¿verdad? Entonces, si miras la ley regular, si cometes un pecado, si cometes una transgresión de la ley, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir a la cárcel o pagar una multa, pero ese pecado, esa transgresión, esa violación de la ley debe ser tratada. Si no se trata, entonces da lugar a que se habilite el comportamiento pecaminoso, habilitando la transgresión de la ley, y luego ves que las cosas se salen de control, ¿verdad? Así que eso tiene que ser atendido. Lo que está diciendo aquí es que antes de Moisés no había tanta responsabilidad. Bien, ahora, aunque la gente tenía que escuchar la ley, lo hacían, pero no puedes responsabilizar a alguien por algo que no sabe, ¿verdad? Se convierte en una situación muy difícil, una situación muy complicada. Así que continuando con los versículos 15 al 17. Romanos 5 dice, pero no como la ofensa, así también es el don gratuito. Por la ofensa de uno muchos murieron. Mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia, que es por un hombre, Jesucristo, ha abundado para muchos. Y no como fue por uno que pecó, así es el don. Porque el juicio a la verdad vino de uno para condenación, pero el don gratuito vino de muchas ofensas para justificación. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que eso es un montón de información, vamos a intentar desglosarlo. La continuación de ese pasaje, del 15 al 17, explica que aunque todos somos pecadores, solo tomó un hombre para meternos en esto. El problema en el que estamos es que todos tienen que morir, todos tienen que ser juzgados porque transgredieron la ley, ¿verdad? Y solo se necesita un hombre para sacarnos de eso. Así que de la misma manera que un hombre rompió la ley de Dios y la muerte pasó a la humanidad, de la misma manera un hombre vivió una vida perfecta y fue calificado para expiar los pecados de la humanidad y fue hecho una ofrenda por el pecado. Ahora, este pasaje en realidad explica que aún más la gracia habría abundado. Así que, ¿qué tan fácil fue para nosotros obtener esa naturaleza pecaminosa? Nacimos con ella, era algo por defecto que teníamos debido a Adán. Entonces, lo que la Biblia está explicando es que, de acuerdo, eso entró en toda la humanidad tan fácilmente, por la caída de un hombre y su esposa. Pero de la misma manera es muy fácil, si no más fácil, aceptar el don de la vida eterna. Todo lo que tienes que hacer es invocar el nombre del Señor. Esta era una situación donde había muchos factores diferentes en juego. Tenías a la serpiente, tenías a Eva. Adán no estaba protegiendo a su esposa, ¿sabes? Había mucha gente que no estaba haciendo su trabajo en ese escenario del jardín del Edén. Y en uno de los últimos sermones que prediqué, hablamos un poco sobre el daño colateral y cómo no eres el único que se ve afectado por el pecado cuando haces algo mal. O incluso si alguien no está directamente afectado en tu círculo, todavía tienes personas que te están observando y observando tu testimonio y viendo cómo caminas con Dios. Estás haciendo lo que Él dice que hagas, estás leyendo tu Biblia todos los días, estás meditando en la palabra, estás orando, todas estas cosas, ¿verdad? Y si no las haces, creo que la iglesia causa su pecado de omisión, ¿verdad? Y luego tienes el pecado de comisión, donde realmente sales y cometes el pecado, pero todos caemos cortos de la gloria de Dios y todos hemos pecado, ¿verdad? Así que todos estamos en este barco donde algunas personas podrían decir, bueno, no soy tan malo, no he matado a nadie. Bueno, si matar a alguien es tu estándar, ese no es un muy buen estándar.
Bien, entonces, porque fácilmente, incluso según el estándar humano, que es extremadamente falible, puedes ir a la cárcel por matar a alguien. Ahora, si no matas a alguien, incluso bajo la sospecha de eso, podrías ser encarcelado de alguna manera, en la cárcel, prisión o lo que sea. Así que incluso la ley humana, que es falible, reconoce que hay ciertas cosas que no solo cruzan la línea, sino que la cruzan extremadamente, y esa es una de ellas. Entonces, los delitos capitales, entendemos en nuestra ley moderna, es lo mismo en la Biblia. Es como, bueno, delitos como asesinato, violación, secuestro, cosas así. Estos son delitos capitales que incluso los no cristianos reconocen que sí, eso no está bien. No deberíamos estar haciendo eso. Así que, de nuevo, como decía, porque tenemos la ley, somos más responsables ante ella, ¿verdad? Pero de la misma manera que somos responsables ante ella, Dios también hizo una salida para que cuando cometamos errores y rompamos esas leyes, o pequemos o lo que sea, todavía tengamos un abogado ante el Padre, que es su Hijo Jesucristo, que básicamente hablar con Él en nuestro nombre y decir, bueno, sabes que aceptaron a Jesucristo, aceptaron mi sacrificio, así que mi sangre los cubre y están justificados. Y ese es el escenario en el que estamos trabajando, aunque Jesús cuando vino, este es su ministerio que estamos viendo. Y Juan 3, este es su ministerio sucediendo ahora como en tiempo real, ¿ok? Así que lo está desglosando, aunque Nicodemo era uno de los hombres más sabios conocido como un maestro, maestros muy sabios y exaltados como un PI. Esta era una sabiduría que era espiritual de la que realmente no estaba muy consciente, ¿verdad? Que debes nacer de nuevo, así que continuemos. Entonces, volviendo a eso, ¿por qué debemos nacer de nuevo? Quería vincular la voluntad del Padre con eso, así que en última instancia creo que muchas personas vienen a este mundo y no se dan cuenta de por qué están aquí. ¿Cuál es su propósito en la vida? Y entonces intentan meterse en algo, bueno, voy a meterme en el ejército. Yo mismo hice eso, ¿sabes? Justo al salir de la escuela secundaria me uní al cuerpo de marines y fue una gran experiencia, pero aún así no es una experiencia espiritual. No es una experiencia que tiene su propio lugar y estoy muy agradecido por eso, pero eso no me va a llevar al cielo. ¿Sabes? Solo porque soy un marine no significa que, bueno, sí, puedo deslizarme al cielo. No, de hecho, ¿sabes? Las personas en el ejército pueden tener pecados que van en contra de la voluntad de Dios, pero no necesariamente van en contra de la voluntad del gobierno. Así que tenemos que tener eso en cuenta, que un marine o un soldado, eso no es todo lo que eres, eso es algo que has hecho por tu país y eso es maravilloso, pero la voluntad del Padre es algo diferente. No es para que seas un soldado militar yendo por ahí matando gente. Y sabes, eso no tiene importancia si es para la protección de tu país o lo que sea. En última instancia vas a llegar a ese punto en la vida donde tienes ese vacío que necesita ser llenado y necesita ser llenado con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Así que vamos a mirar Juan capítulo 6, unas páginas más adelante. Juan capítulo 6, versículos 39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahora podrías pensar inmediatamente, bueno, ninguno de nosotros ha visto al Hijo, así que, ¿cómo podemos creer? Bueno, Juan 1:1, que hace unas semanas en el principio, era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. No tienes que verlo con tus ojos cuando hablamos de fe, estamos hablando de una fe en su palabra. Él es la palabra del Dios viviente. Veamos a Pedro. Segunda de Pedro, hacia el final de la Biblia. Sí, primera de Pedro, segunda de Pedro. Vamos a ver el capítulo 3, versículo 9. La Biblia dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Así que creo que en estos tiempos hay mucha gente hablando sobre el fin de los tiempos. Yo mismo también soy creyente de que estamos en el final. Muy cerca del regreso de Jesús, aunque no necesariamente me inclino por el campamento pretribulación, me inclino por el campamento posttribulación, donde siento que, según Mateo 24, hay ciertas cosas por las que tenemos que pasar antes de que Jesús regrese y exploraremos eso un poco más adelante. Pero, no obstante, creo que mucha gente piensa que Dios es negligente, tal vez. Él olvidó, ¿sabes? Han pasado 2000 años, pero recuerda que Él no es lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Tú solo vives, vas a llegar a unos 80 años, 90 años tal vez, ¿sabes? Si eres una de esas personas, una entre 1.000.000, que vive más de 100 años, alabado sea Dios, eso es increíble. Pero no es lo común. Así que yo tengo 44, digamos que vivo hasta los 80. Entonces, ¿qué son eso? 36 años más. La gente tiene esta idea de que Jesús no ha regresado,
Bueno, no te preocupes por el regreso de Jesús. Lo verás pronto. Ok, solo tienes 10, 20, 30, 40 años. Así que no importa si Jesús tarda 5.000 años, 1 billón de años, no te preocupes. Cumplirás con tu cita. Sabes, la gente se preocupa tanto y se enreda tanto en que no han cubierto ya la cubierta. ¿Cómo vas a hablar de un libro que no has leído, verdad? Así que asegúrate de hacer tu parte. Lee la palabra, entiéndela, como dice la Biblia, que escuches la palabra. En nuestro lenguaje moderno estamos hablando de escuchar. ¿Qué es escuchar? Cuando estudié psicología, describían escuchar como oír con intención. Entonces, ¿qué es la intención? Tus motivaciones para hacer algo, ¿verdad? Escuchas algo y es más como un espíritu, en lugar de solo ondas sonoras. Te motiva a tomar acción. Y luego, por supuesto, si vas al capítulo 11, verás que estas personas que estaban llenas del espíritu se involucraron en la acción. Estos son algunos de los, estaba a punto de decir, superhéroes. Estos son algunos de los héroes del Antiguo Testamento que son mencionados y destacados por el apóstol Pablo. Así que esta es la voluntad del Padre, que todo lo que me ha dado no se pierda, ¿verdad? Ahora depende de ti si quieres aceptar el regalo de la vida eterna, ¿verdad? Le dice a Nicodemo que debes nacer de nuevo del espíritu del agua y del espíritu. Ya entendemos lo del agua, todos hemos nacido ya del agua. Existe la frase común cuando una mujer está embarazada. Oh, se me rompió la fuente. El Señor reconoce eso, así que eso es lo físico. De lo que estamos hablando es de lo espiritual, y vamos a ver Romanos capítulo 10 y cómo realmente recibimos esa oportunidad de nacer de nuevo, ¿verdad? Recuerda que el Señor no tarda en cumplir su promesa. Nosotros solo vivimos unos 80 años. Él es eterno, ¿verdad? Por supuesto, si eres cristiano, has pasado de la muerte a la vida, pero si aún estás aquí, no has experimentado esa parte de la eternidad todavía, y cuán grandiosa es esa magnitud. No creo que la mayoría de las personas, al menos de este lado de la eternidad, tengan una comprensión completa de eso. Así que continuando, esa es la voluntad del Padre. Quiere que creas en el Hijo. Jesús describe la palabra de Dios porque eso es lo que tienes que aceptar. Tienes que aceptar la palabra de Dios. Él dice que de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, es la misma manera en que el Hijo será levantado. Y así, lo que pasó con esos israelitas que miraron la serpiente en el poste. El mundo se salva de los escorpiones, así que de la misma manera, Él está describiendo que de la misma forma en que eso sucedió, yo también seré levantado. Y por supuesto, se está refiriendo a su crucifixión, pero describe la palabra de Dios, que es Él. Él es la palabra viva de Dios como se describe en Juan capítulo 1, pero lo describe en una parábola y es una parábola maravillosa y es una. Entonces la semilla, y creo que tiene un lugar en el corazón de las personas, en el corazón de los agricultores, ¿verdad? Porque los agricultores siembran semillas y porque ellos siembran y trabajan duro, todos nos beneficiamos y todos somos bendecidos, ¿verdad? Así que Él habla a las personas de una manera que puedan entender. Nos da esta parábola describiendo la palabra de Dios como la semilla del sembrador. Así que si pueden, vayan a Lucas capítulo 8, Lucas 8. Y miren si quieren los versículos del 5 al 16. La Biblia dice, un sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Cayeron junto al camino, y las aves del cielo las comieron, y parte cayó sobre la roca, y tan pronto como brotó, se secó porque le faltaba humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron con ella, y la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y brotó y dio fruto al 100 por 1. Y al decir estas cosas, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora bien, la parábola es esta. Jesús continúa describiendo a los discípulos lo que significa la semilla es la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchas algo en las Escrituras sobre la semilla, es una imagen de un agricultor plantando una semilla en el suelo. Ahora, él comienza a describir la buena tierra versus la tierra espinosa versus la tierra rocosa versus la tierra fértil, ¿verdad? Así que aquellos junto al camino, versículo 12, son los que oyen. Luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los que están sobre la roca, cuando reciben la palabra con alegría, no tienen raíz, creen por un tiempo, y en el momento de la prueba. Y los placeres de esta vida y no perfeccionan el fruto. Habiendo escuchado la palabra,
PowerPoint está cortado por el video aquí. Vale, parece que no puedo volver, no pasa nada. De todas formas, sigamos. Déjame ver si puedo buscarlo desde mí. Ah, está bien. Lo que esto describe es que un agricultor salió a sembrar y puso semillas, ¿verdad? Y entonces, el primer tipo de semilla, y espero decirlo en el orden correcto, fue la semilla que cayó junto al camino. ¿Y qué es junto al camino? Si estás plantando y tienes ese terreno fértil, y bueno, que es una representación de los corazones de la humanidad, si tienes ese buen terreno fértil, pero luego te sales de tu propiedad hacia ese camino o parque, no es realmente bueno para cultivar semillas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La Biblia nos dice que el diablo viene y se lleva la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo describe como las aves del cielo que vienen y se la llevan. ¿Y qué es eso? Eso es el diablo. Así que cuando no estás alimentando la palabra de Dios, cuando no estás alimentando tu espíritu con lo espiritual, con oración, con meditación, y no me refiero a la meditación en un sentido hindú, me refiero a que tienes la palabra de Dios, tienes un versículo. Haces una devoción por la mañana y luego a lo largo del día reflexionas sobre ella. Piensas en ella durante el día para que pueda bendecirte. Así que tienes la semilla del camino, que se lanza de manera descuidada y no se cuida realmente. Y cuando no se cuida, lo que sucede es que no se fomenta, debería decir. De la misma manera que tendrías una semilla y la cuidarías para que crezca y te dé una buena cosecha, esta semilla no se está cuidando. La persona no va a la iglesia, no se alimenta espiritualmente, y fácilmente el diablo viene y se la lleva. Ahora, lo siguiente es que tienes el terreno rocoso, ¿verdad? Entonces, si tienes el terreno rocoso, ¿qué sucede? Bien, estas personas reciben con alegría el mensaje, reciben la palabra de Dios, pero luego lo que sucede es que no tienen raíz. Viene la prueba de la vida, no tienen raíz que los pueda sostener. Así que sí, todo eso de la vida eterna suena bien por un momento, pero tengo que hacer mis impuestos, o tengo que ir a trabajar, o tengo que hacer otra cosa, ¿verdad? Bueno, los años siguen pasando y ese individuo, aunque tuvo la oportunidad de recibir el regalo de la vida eterna, no lo hizo porque sí. Lo recibió con alegría y tu salvación no te será quitada. Pero la cuestión es que si quieres ser verdaderamente bendecido, entonces necesitas seguir a Cristo. Y si no estás dando fruto en tu vida, si no está pasando nada espiritualmente, entonces realmente deberías volver y verificar si has nacido de nuevo, si tienes el mismo espíritu haciendo todas las mismas cosas, pensando de la misma manera exacta y no cambiando hacia la mente de Cristo, que es, ya sabes, estar lleno del espíritu, amor, alegría, paz. Autocontrol, todas estas cosas, y en la KJV es templanza. Pero todas estas cosas que la Biblia nos instruye que debemos hacer para que podamos vivir una vida bendecida, ¿verdad? ¿Por qué es que la gente no está bendecida? Bueno, una cosa inmediata que viene a la mente es, por ejemplo, las drogas. Alguien está en drogas, ¿verdad? Bueno, ¿puedes realmente esperar que tu equipo funcione bien? Tu cerebro, tu cuerpo, todo eso, cuando estás poniendo un veneno en él? No, no puedes, es una imposibilidad. Tienes dos cosas que son como disonancia cognitiva, ¿verdad? Así que tienes un pensamiento yendo en una dirección y otro pensamiento yendo en otra dirección y simplemente no va a funcionar, ¿verdad? Entonces tienes la semilla rocosa que tampoco ha sido desarrollada. No tiene un suelo adecuado, no tiene compost fértil, cosas así para alimentarla con los nutrientes que necesita, así que tenemos la semilla del camino. Tenemos la semilla en terreno rocoso. ¿Qué pasa con la que crece entre las malas hierbas? ¿Qué sucede con la planta que crece entre otras plantas que son malas hierbas? Las ahogan, ¿verdad? Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso puede funcionar de ambas maneras, puede ser bueno o malo. Si una persona se junta con gente que está profundamente en la palabra, que están tomando acción, que son misioneros en otros países, que están haciendo sus diezmos, más que solo diezmar, haciendo todo
lo que se supone que deben hacer, entonces vas a terminar alimentando esa palabra, vas a terminar cuidándola. Las personas con las que te rodeas van a ser de ese mismo tipo. Ahora, en el otro lado de la moneda, si te juntas con personas que viven una vida de delincuencia, que no quieren leer la Biblia, que no quieren hacer las cosas que Dios les manda hacer, entonces esa será tu evolución. Ese será tu fin, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que el fin del pecado es la muerte. Y eso no es algo que yo tenga que probar. Es algo que todos sabemos. Vamos a morir físicamente, ¿verdad? Todos vamos a experimentar la muerte. Déjame decirte, 10 de cada 10. Nos dice que todos vamos a morir, pero la Biblia describe que si naces en el Espíritu, hay una segunda muerte. Si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal, experimentarás esa segunda muerte, mientras que el resto de nosotros habremos experimentado una muerte y luego el juicio. Desafortunadamente, ese individuo que no ha recibido el perdón de sus pecados debe pagarlos en el lago de fuego. Entonces, ¿qué pasa si no naces de nuevo? La segunda muerte. Dirígete, si puedes, al final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. La Biblia dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que asegúrate de estar en ese libro. Quiero decir, si hay algún libro en el que alguna vez quisieras estar, ser incluido, ser publicado o algo así, déjame decirte que el libro de la vida es ese libro número 1. Asegúrate de cruzar tus T's y poner tus puntos sobre las I's. Tus ojos sabes que estás a salvo. Y Juan nos dice que podemos saberlo. Nos dice estas cosas para que sepamos que tenemos el don de la vida, no para que adivinemos, no para que nos preguntemos, sino para que en tu mente y en tu corazón entiendas, sepas, tengas el conocimiento de dónde está tu final, porque para el cristiano, debería decir que para el no cristiano no hay fin. La única diferencia es que uno vive en alegría por su Salvador que lo ha salvado del infierno y el otro, desafortunadamente, porque no quiso escuchar la palabra de Dios, tiene que pagar la muerte eterna, ¿verdad? Entonces, si no has nacido de nuevo como Jesús le describe a Nicodemo, lo que sucede es que, bueno, no es algo de, oh, Dios me odia o lo que sea, es que este pecado tiene que ser tratado. Jesús ya lo trató. Si quieres ser obstinado o rebelde hacia eso, y no aceptar ese regalo gratuito, entonces volvemos a que el pecado necesita ser tratado, ¿verdad? Entonces, cuando se trata, si Jesús no lo trató, ¿quién lo va a tratar? Tú lo vas a tratar, ¿verdad? Así que esto es algo por lo que todos somos juzgados por nuestras acciones a lo largo de la vida cuando entramos en esa segunda fase de vida eterna o muerte eterna, ¿verdad? Continuando en Romanos 5, el versículo 8 nos explica que no tenemos que pasar por eso, ¿verdad? Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pablo explica en este pasaje en Romanos capítulo 5 que lo que hizo Jesús fue algo que la mayoría de las personas no harían. Y él afirma en el versículo anterior que tal vez alguien podría morir por un hombre justo, alguien podría dar su vida por alguien poderoso e influyente tal vez, posiblemente. Somos criaturas que amamos la vida, queremos aferrarnos a ella. Así que sacrificar tu propia vida por alguien más que era un poco despreciable, realmente no va a suceder, ¿verdad? Pero esto es lo que la Biblia, esto es lo que Pablo está diciendo a través de la inspiración del Espíritu Santo. Está diciendo que Dios mostró su amor hacia ti, hacia mí, hacia nosotros, en que mientras éramos pecadores, mientras eras un desgraciado, Cristo murió por ti. ¿Merecías ese perdón? No. No lo merecías, pero Él vino y lo hizo de todos modos y por esa razón, a Él sea toda la gloria, ¿verdad? Su nombre es el nombre que está exaltado sobre todos los nombres. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y merece ese respeto y honor de parte de todos nosotros. Así que le explica a Nicodemo su sacrificio que eventualmente hará y el pago por nuestros pecados. Así que si miras abajo, si todavía tienes un dedo en Juan capítulo 3, versículos 16 al 18, y es el pasaje famoso que es el pasaje de la salvación. Y siempre añado los versículos 17 y 18 porque creo que son realmente imperativos y muy importantes. No mencioné las diapositivas, las referencias cruzadas, y por cuestión de tiempo no voy a revisar todas las referencias cruzadas, pero las puse ahí para que el espectador pueda verificarlas y aprovecharlas. Algunas de ellas son porciones que explican y profundizan un poco más en el tema que estoy discutiendo. Así que siéntanse libres de revisar esas referencias cruzadas en su propio tiempo y realmente les ayudarán. Continuando con Juan capítulo 3, versículos 16 al 18, la Biblia dice,
porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado. Tiene en el Hijo de Dios, así que él se explica la palabra de Dios, lo que necesitas obtener de este mensaje de Jesús, el mensaje de toda la Biblia. ¿Cuál fue el primer no escuchar la palabra de Dios? Estoy hablando de la humanidad, no de Satanás antes, cuando tuvo la rebelión con los ángeles, sino de escuchar la palabra de Dios. No escucharon la palabra de Dios. Él escuchó a Satanás, Adán no escuchó la palabra de Dios. ¿Qué haces tú? Él escuchó a su esposa. Ahora, cuando te casas, si eres cristiano, no te casas solo con una persona, te casas con Dios también, ¿verdad? Estás haciendo votos ante Dios, así que no debes escuchar primero a tu esposa si eres esposo. Y si eres esposa, no debes escuchar primero a tu esposo. Se supone que debes escucharlos, pero no primero, ¿verdad? Si tienes algún tipo de discrepancia, algún tipo de problema o lo que sea, se supone que debes ir a la palabra de Dios. Él quiere que vengas a su palabra. Podrías ser capaz de aplicar prácticamente la sabiduría. Una sabiduría que Él da sin medida y no la retira. Cuando oras por ella, Él te la da. Te lo dio y ya está. Se acabó. Así que si necesitamos sabiduría, si necesitamos entendimiento, si necesitamos un camino para obtener una mayor comprensión, el Señor está muy dispuesto a dárnoslo. Solo necesitamos tener oídos para escuchar, como dije en nuestro lenguaje moderno, escuchar y hacer lo que Dios dijo. Porque diste un ejemplo una vez, diste un ejemplo de quién es más bendecido, quién tiene razón. El padre le dijo al hijo un día que fuera al viñedo y básicamente hiciera algún trabajo. Y el tipo gruñón dijo, no quiero hacer ningún trabajo, pero terminó haciéndolo de todos modos. Sí, bueno, estoy viviendo en la casa de mi padre, debo mostrarle respeto, déjame encargarme de ese viñedo. Ahora, el otro hijo que tenía, le dijo, hijo, quiero que vayas a trabajar en mi viñedo hoy. Está bien y quiero que hagas un buen trabajo. Y él le dijo, sí, claro, papá, lo haré, me encargaré de eso y luego. No lo hizo, así que ¿cuál fue más honorable? ¿Cuál fue el que hizo la voluntad del padre? Bueno, el que tuvo la actitud gruñona al principio, pero lo hizo de todos modos, ¿verdad? Así que las acciones hablan, y no solo nos hablan a nosotros como humanidad, sino que también le hablan a Dios. El libro de Santiago. Te animaría a explorar el libro de Santiago, y habla sobre una de mis líneas favoritas. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que esos individuos, bueno, no se necesitan obras para entrar al cielo, no se necesitan obras para entrar al cielo. Pero déjame decirte algo. Si solo buscas la salvación y solo buscas ser salvado del infierno, no esperes mucho cuando llegues al otro lado, porque la Biblia nos dice explícitamente en el Apocalipsis, cuando habla a las iglesias, les dice, te estoy juzgando por tus obras. Ahora ya has sido salvado del infierno, ¿verdad? Pero ahora empezamos a repartir coronas y autoridad, poder sobre naciones y cosas así, entonces, ¿quién va a recibir eso? Bueno, las personas que están haciendo el trabajo aquí en la tierra cuando estaban vivos, ¿verdad? Y no estoy diciendo que solo van a ser pastores, evangelistas, ministros. Así que te animaría a asumir esa responsabilidad de Mateo 28. Al final de Mateo 28 se da la gran comisión y participa. Sabes que hoy en día tenemos muchas herramientas donde los individuos pueden involucrarse. Pueden usar IA, pueden revisar el canal en YouTube. Estoy traduciendo la Biblia del inglés al español. El japonés vendrá después, así que debería ser una experiencia realmente genial de la que pueden aprovecharse y ser parte del proceso de alcance, ¿verdad? Y eso no significa que tengan que ser confrontacionales con la gente. Estoy haciendo muchas de las cosas que hago en línea, ¿verdad? Y si tienen miedo de mostrar su rostro o algo así, hay audio, hay muchos programas diferentes y cosas que pueden utilizar. Hay IA. Hay muchas cosas diferentes ahora que son una bendición, pero si no las usan, otras personas no pueden ser bendecidas por ello. Así que es importante que salgan un poco de sus rutinas normales, de sus trabajos y responsabilidades normales, y tomen un momento. Les imploro que tomen al menos 15 minutos al día para encontrar un espacio tranquilo. Y enfócate en Dios, y eso puede no parecer mucho, pero es más de lo que la mayoría de la gente está haciendo.
Te puedo garantizar que la mayoría de las personas no se sientan a orar durante 15 minutos al día. Pueden decir, oh Dios, ayúdame con esto, adiós. Pero sabes, Dios quiere tener una relación contigo. Te está invitando a ser parte de su familia. Y con la familia, ¿no son aquellos con los que pasamos más tiempo? Digamos que tienes un primo favorito, o incluso un hermano o algo así. Ustedes son muy unidos como uña y carne. Ya saben lo que van a pensar. Pueden terminar las frases del otro, completar los pensamientos del otro. Bueno, esa es la clase de relación que Cristo quiere con nosotros. No quiere que lo sigamos religiosamente como un pequeño robot o algo así. No, Él quiere tener una relación regular con nosotros. Para hacerlo, porque Dios es espíritu, debes hablar con Él en el espíritu, debes adorarlo en espíritu. Así que revisa algunas de esas referencias cruzadas en la parte inferior de esa diapositiva y eso será muy beneficioso para ti. Entonces, ¿qué hizo Cristo que lo hizo tan digno o que lo puso en autoridad para darnos el regalo de la vida eterna? Bueno, su muerte y resurrección, y solo para explicar un poco sobre su muerte. Fue una muerte horrible, quiero decir, brutal. Y se explica en múltiples áreas de la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento. Y la muerte de Cristo. Primero, he traído aquí 5 puntos que creo que serán buenos para meditar y realmente entender de qué se trató la muerte de Jesucristo. Y así fue traicionado por una de las personas más cercanas a él, Judas. ¿Sabes lo que es amar a alguien, pasar tiempo con ellos, enseñarles, invertir en ellos y que te apuñalen por la espalda por dinero? Dinero, ¿cuántas personas hoy en día su amor es el dinero, verdad? Que traicionarían a un amigo, no solo a un amigo, sino que este tonto Judas traicionó a Dios. Así que, quiero decir, ni siquiera tengo que explicar eso, puedes imaginarte a dónde va eso. Pero si quieres leer un poco más, Mateo 26, 14, 16, específicamente discute la traición, y luego 47, 49 lo discuten un poco más. ¿Cómo es que estás tan enfocado en el dinero que no puedes pensar en las relaciones con otras personas? No puedes ponerte en los zapatos de los demás. Y he sido culpable de eso. No voy a mentir. He sido menos empático, menos compasivo. Pero traicionar, eso es. No quiero decir que sea imperdonable. Quiero decir, Dios es más poderoso que cualquiera. Pero hombre, ese es un pecado que, si traicionaste al Mesías que vino a salvar al mundo, y es por ti que fue traicionado, no quisiera estar en la posición de Judas, ni hoy ni nunca. No sé, ni siquiera querría. Que mi hijo se llamara Judas, eso es difícil. Nunca escuchas ese nombre Judas, ¿verdad? Nunca escuchas cuál es Judas o cuál es el otro. Benjamín, no Ben. Olvidé el nombre. De todos modos, el famoso traidor Benedict Arnold, famoso traidor de los Estados Unidos, ¿verdad? Así que, continuando. Sí. Eso es algo que no diría que es la guinda del pastel de una situación horrible, pero es algo que está bien. Podemos lastimarte físicamente, pero esto va a herir tu espíritu. Uno de tus mejores amigos, uno de tus más cercanos. Seguidores de todos modos, punto 2, juzgado injustamente en medio de la noche por los líderes religiosos de su época. Ahora deberíamos poder, tal vez, no relacionarnos con esto, pero sí empatizar con la situación porque vivimos en un país con mucha libertad, y aunque parezca estar disminuyendo, todavía tenemos la arquitectura de una nación libre a través de la Constitución, ¿verdad? Y realmente es solo, quiero decir, tenemos la situación en la que tenemos el nuevo orden mundial o lo que sea, tomando el control. Ellos piensan que lo están haciendo, pero en el momento en que la gente realmente comience a aprender la Constitución y deje de seguir leyes tontas y comience, quiero decir. No sé cuántas leyes son inconstitucionales que he revisado, ¿verdad? Pero el abuso puede continuar, porque a nadie le importa aprender la Constitución, ¿verdad? Así que esto es un trato injusto en ciertos escenarios, pero en otros países, si vas a otros países, quiero decir, es simplemente injusto. Tienes que vestirte de cierta manera, tienes que actuar de cierta manera, tienes que adorar a un cierto Dios, tienes que tener un toque de queda, tienes propaganda de fondo, solo naciones comunistas, naciones musulmanas, que abusan de su gente, y estas son cosas injustas que se imponen a la gente. Pero esto es una de las cosas en el Medio Oriente, en Israel, que aunque Israel tenía estos señores supremos del Imperio Romano, todavía tenían un método injusto, quiero decir, pensarías que... Todo lo que quiero decir es que creo que fue Ronald Reagan quien dijo que cuando tienes un enemigo externo, todas las naciones se unirán para derrotar a ese enemigo.
Así que pensarías, oh, bueno, ¿tú eres israelí? Yo también soy israelí, aunque sea un fariseo. Ambos somos hermanos, somos familia. Y la manera en que el Señor cultivó la nación de Israel fue familiar, no era como, bueno, te ayudaré si puedo. No, se te ordenaba que si alguien necesitaba una casa donde quedarse y era tu hermano, un hijo de Abraham, un israelita, entonces debías mostrarle hospitalidad. Y no como hoy, que tenemos el acuartelamiento de soldados como cuando esta nación comenzó. No había acuartelamiento de soldados porque eso es algo que Gran Bretaña solía hacer con los Estados Unidos. Hacían que los soldados vinieran y se quedaran en tu casa y lo que fuera. No, esto es una cosa hospitalaria, ¿verdad? Así que de todos modos, pensarías que sería un factor unificador. Tú eres israelita. Yo soy Israel. Está bien entendido. Sabes que estamos bien, especialmente teniendo un opresor común, que era el Imperio Romano. Pero ellos también cometían acciones injustas hacia su propia gente, y el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de ellos sacando dinero de la cima. Ya sabes, estafando cuando están ahí. Ves así medidas injustas, y este fue solo un ejemplo de eso, donde juzgaron injustamente a Jesús en medio de la noche para que nadie lo supiera, y fueron juzgados por los líderes religiosos de su época. Así que tuvieron su propio juicio, y luego ya habían confirmado lo que se habían inventado en su mente, que él era culpable. Eso es sesgo de confirmación. Van como si esta persona es culpable y no están tratando de ver si eres inocente o culpable, solo quieren probar su propio sesgo de confirmación. No voy a entrar en lo tonto que se ve la gente cuando, quiero decir, esto se llama el efecto Dunning-Kruger, puedes investigarlo, donde una persona sobreestiman su inteligencia y se comportan con arrogancia, ¿verdad? Vemos a los policías hacer eso todo el tiempo. Vi a 5 policías ser avergonzados en línea porque estaban tratando de actuar con arrogancia, y el agente del FBI, que no sabían que era un agente porque estaban actuando con tanta prepotencia, les dijo, ¿quién está mandando ahora, Así que estoy usando esa analogía para describir que no saben a quién están juzgando injustamente, no creen, no tienen oídos para escuchar. Entonces, cuando llegue el juicio, y como dije, muchas personas dicen, bueno, han pasado 2000 años. Sí, pero tú solo vas a vivir 80 años, así que no te preocupes por cuánto tiempo ha pasado, porque en segunda de Pedro. Así que solo entiendes lo que el Señor te dio a entender y que necesitas el don de la vida eterna, y que solo es a través de Jesucristo. Todas las filosofías infinitas del universo, déjalas a las filosofías del universo. Solo trabaja en lo que tienes frente a ti, porque eso es lo que te permitirá caminar junto a Cristo y vivir en la vida eterna, ¿verdad? Entonces, ¿qué más le pasó a Jesús? Bueno, fue golpeado, azotado y sentenciado a muerte por los G. Y eso está en Mateo capítulo 26, hacia el final del capítulo. Se discute cómo lo maltrataron y lo trataron horriblemente. Fue azotado con un látigo de 9 colas que estaba hecho para arrancar pedazos de carne con cada golpe. Así que si no estás familiarizado con lo que es un látigo de 9 colas, básicamente es un látigo que se divide en varias tiras. Entonces, si tienes un látigo normal con un solo extremo, este se abre en varias tiras, como 5 o, en este caso, 9. Ahora, al final de esas tiras ponían conchas, piezas de metal, ganchos de hierro, lo que fuera, para que cuando el látigo bajara, agarrara la carne y la arrancara. Por eso, en el Antiguo Testamento se habla de la muerte de Jesús, o mejor dicho, se menciona su muerte y dice que él puede contar sus huesos. Esa no es una terminología que usemos hoy en día para referirnos a poder contar nuestros huesos. Pero ¿qué hace un cajero, verdad? Porque de ahí proviene esa terminología. Es similar a nuestro lenguaje moderno, así que dice que él puede contar. Entonces, lo que significa contar es enumerar. Ese término significa enumerar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace un cajero en un banco? Ellos cuentan el dinero, ¿verdad? Por eso se les llama cajeros, porque cuentan el dinero para el banco. Así que eso es lo que hace un cajero. De la misma manera, la Biblia usa esa terminología para describir a Jesús cuando está colgado en la cruz. Él puede ver sus huesos, puede contar todos sus huesos, y la razón de eso es por la flagelación que recibió a manos del Imperio Romano. Pilato estaba discutiendo que solo iba a azotar a este hombre, pero no lo iba a matar. Pero al final, la multitud prevaleció sobre Poncio Pilato. Hubo un poco de discusión sobre si iba a tener un problema con ella y demás,
y así Jesús terminó siendo enviado a ser crucificado. También fue burlado y desrespetado. Mateo capítulo 26, versículos 67 al 68, habla sobre su falta de respeto, cómo se burlaron de él, le escupieron y cosas por el estilo. Así que pasó por mucho. No solo murió un día y resucitó al siguiente. Tuvo que sufrir y te diré algo. No sé sobre los demás, pero yo preferiría morir antes que tener que sufrir. Bueno, depende de cuál sea el sufrimiento, pero ya sabes. Jesús dijo esto en Juan 15 antes de su crucifixión. Les estaba diciendo a los apóstoles lo que le iba a pasar. Y dice en Juan 15, versículo 13, «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Puedes hacer una referencia cruzada con Romanos capítulo 8 y segunda de Corintios capítulo 8, discutiendo los sacrificios de Cristo. De hecho, vamos a echar un vistazo a eso ahora mismo, segunda de Corintios 8. Segunda de Corintios capítulo 8, solo para revisar algunas de estas referencias cruzadas. Primera de Corintios. Está bien, 9 porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Explica esto en algún sentido. No pienses solo que el sacrificio de Dios fue su muerte en la cruz, aunque eso fue lo más prevalente. Tienes que recordar, imagina a un rey que está por encima de cualquier rey aquí en la tierra, con toda la gloria. Honor, aceptación, humoración, imagina eso. Él baja de su trono para venir a un lugar que Dios llama su escabel, ¿ok? Es una falta de respeto para él solo venir aquí. El hecho de que tenga que venir aquí por este hombre, ¿sabes? Eso requiere mucho. Así que baja a la tierra y luego tiene que vivir una vida perfecta. La Biblia nos dice que en todos los sentidos Jesús fue tentado y sin embargo sin pecado. ¿Podrías hacerlo tú? Sé que yo no podría. Quiero decir, he visto mucho en mi vida y no estoy tratando de ser presumido ni nada por el estilo, pero vivir una vida entera sin haber pecado, sin haber roto ninguna ley, es algo difícil. Pero eso es lo que calificó a Jesús para ser la propiciación por nuestros pecados, el pago, ¿verdad? Entonces, ¿significa eso que al creer en Cristo nunca volveré a pecar? No, no. No significa que nunca vas a pecar de nuevo. Lo que significa es que eres una nueva criatura. Eres un cristiano, como dice ahí en la diapositiva. Se pronuncia cristiano, ¿verdad? Piensa en eso. Quiero darte una idea. Esta idea que tenemos sobre marcianos o extraterrestres, ¿verdad? Bueno, aquí te dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces no eres un marciano, no eres un plutoniano, eres un cristiano, pero eres una nueva criatura, una criatura que ha sido hecha nueva en Cristo. Ahora depende de ti cuán profundamente quieras seguir, si quieres continuar y aprender más del Mesías o si no, eso por supuesto depende del creyente. Y eso indicará si, disculpa, la semilla ha sido plantada en terreno pedregoso, terreno rocoso, buena tierra. Efesios 2, versículo 10. Así que los versículos clave para la salvación son dos, versículos 8 y 9. Mucha gente está familiarizada con este pasaje, no todos, pero por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora compara eso con lo que decía hace unos minutos sobre las obras, así que no puedes ser tan cerrado de mente, no significa que no haya obras en absoluto, no hay obras para la salvación. Entonces, para la salvación del lago de fuego para tu juicio, está bien, no tienes que preocuparte por eso si estás a salvo, ¿de acuerdo? Pero cuando se trata de nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia, como líderes comunitarios, como hombre, como mujer, sabes, mi esposa y yo específicamente tenemos metas que creamos, metas espirituales, y una de las suyas es ser una mujer orgullosa. Y eso es bastante, eso puede ser una tarea desalentadora. Creo que el Señor puso un estándar alto para las mujeres, pero para los hombres.
Quiero decir, así como Cristo tomó su cruz y siguió avanzando hacia el Calvario, tú tienes que hacer lo mismo. Se nos instruye a tomar nuestra cruz diariamente y seguir adelante. Así que en el capítulo 2, versículo 10, después de los versículos 8 y 9 que describen que no podemos entrar en el reino de Dios con obras, no vamos a entrar allí. Ese trabajo ya ha sido hecho. Ahora, ¿qué se supone que debemos hacer mientras tanto en estos 80 años que tenemos? O los que sean, 60, 40. Nos lo dice Efesios 2:10. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que es nuestro trabajo. Perdón, Dios lo hizo para que fuéramos nuevas criaturas, su creación. Él explicó, Él es la luz del mundo, ¿verdad? Él es eso. Él es ese conocimiento, la palabra de Dios que ha venido y se ha proyectado en los corazones de los hombres si ellos la reciben. Ahora, si decides no recibirla, sabes que tendrás que pagar por esos pecados por tu cuenta. Ahora, si decides recibirla, hay responsabilidades que vienen con eso, ¿verdad? Así que ahora que conoces la buena palabra de Dios, es tu responsabilidad decírselo a otros para que otros puedan ser salvados. ¿Por qué? Porque eres las manos y los pies de Cristo. Recuerda, hay una película que vi y trataba sobre capturar a alguien en la oscuridad total, de todos modos, no importa. Recuerdo esta escena en la que están en una oficina y les dicen que no hay nadie más. Si no haces este trabajo, no hay otro piso en este edificio, no hay otro equipo SEAL ni nada. Eso es todo, eres tú. Si no atrapas a este tipo, se va a escapar. Ahí es donde estamos, cristianos. Si no haces lo que Dios te dice, hay consecuencias por eso. Estoy dándome cuenta de las consecuencias yo mismo. Podría haber llevado a más personas a Cristo. Podría haber cambiado mi comunidad para que no haya tantas drogas, para que más personas confíen en el Señor y no en la metanfetamina. Podría haber hecho muchas otras cosas. Bueno, ya sabes, como dice el famoso orador motivacional, Tony Robbins. Él lo llama dispararse a uno mismo, ¿verdad? Así que dice, ya sabes, podría haber hecho esto, habría hecho esto, debería haber hecho esto. No llegues al final de tu vida, no llegues al final de la carrera y te dispares a ti mismo. Ya sabes, podría, habría, debería, sí, pero no lo hiciste. Al final del día, Dios ya juzgó lo que ibas a hacer con tu vida y lo que no hiciste porque tu testimonio lo vivió. Si fuiste demasiado perezoso para predicar el Evangelio, si fuiste demasiado perezoso para leer tu Biblia. Oh, pero tengo este problema, estaba demasiado ocupado, ¿sabes? Creo que el Dios del universo está bastante ocupado, pero hizo tiempo para nosotros, así que ¿qué excusa le vas a dar ese día? No tengas una, no te prepares, no esperes a ese día cuando la muerte venga a ti. Mantente listo. Ese es un modelo importante que trato de seguir en mi vida diaria y trato de inculcar a mi familia. No te prepares, espera. Oh, sí, tengo 2, 3, 4 años para aprender esos versículos de la Biblia. Cuando alguien te pregunte sobre ti, no sabes por qué te están poniendo a prueba. La Biblia nos dice que el Espíritu da testimonio al Espíritu. Y he hablado con muchas personas de diferentes orígenes, y hay un término que creo que la gente utiliza en las calles que sería un poco más poder entender que el Espíritu da testimonio al Espíritu, y eso es como el juego reconoce al juego. Si te acercas a alguien que tiene largas experiencias y situaciones peligrosas y demás, bueno, el espíritu de otra persona que es así va a ser más afín y van a tener una mejor relación con ese individuo, ¿verdad? Así que, volviendo a Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué significa eso? Significa que las cosas que la Biblia dice que hagas, hazlas. Tu vida nunca podría ser más simple que no tener que tomar decisiones solo. Está en la Biblia, hagámoslo bien, así que simplifica tu vida, automatiza las cosas, hazlas fáciles, porque somos obra suya. No tienes que tomar la decisión cada semana de si vas a diezmar, automatízalo. Vivimos en una sociedad maravillosa hoy en día, donde puedes simplemente decir, oh sí, esta es mi iglesia. Aquí es donde me alimento espiritualmente. Boom, adelante, ya sea por pago de facturas, transferencia de fondos o lo que sea, dona en línea de manera automatizada y así nada puede ser usado en tu contra. Oh, bueno, rompí esto o lo que sea, seguro que probablemente resbalarás y caerás de vez en cuando, romperás un mandamiento. Pero por eso tenemos el perdón de Cristo, ¿verdad? Él vino para que podamos vivir eternamente y vivir en abundancia, y para que podamos recibir el perdón de los pecados, no para tener ese infierno sobre nosotros.
Somos nosotros los que hacemos eso. Somos nosotros los que mantenemos estas cosas sobre otras personas y sobre nosotros mismos. Dios ya te perdonó, entonces ¿de qué te preocupas? Es importante que cuando recibamos la palabra de Dios continuemos en ella. La Biblia describe ser un seguidor de Cristo como ser ramas en una vid, y la rama no puede producir fruto por sí sola. Recuerda eso. Debe estar unida a la fuente de vida que es la vid, la cual recibe sus nutrientes. ¿Cómo recibe sus nutrientes? Los recibe del suelo, ¿verdad? Recibe el agua del suelo, así que cuanto más nutrientes y alimento haya en ese suelo, más fértil será, entonces mejor podrá crecer y más apta estará para producir fruto. Ahora, si no fertilizas ese suelo, si no pones cosas buenas, nutrientes, cosas saludables, creo que nitrógeno, soy un poco novato en esto, entonces, si no pones esas cosas, realmente puedes tener muchos problemas y vas a estar trabajando duro. Y no permitiendo que los nutrientes de la vid lleguen a ti para producir fruto, ¿verdad? Así que los pastores describen la vida cristiana de esta manera. Somos un método por el cual otras personas reciben el Evangelio. Nosotros recibimos el Evangelio. Recibimos la palabra de Dios de Cristo, ¿verdad? De la palabra de Dios y la entregamos y la presentamos a otros. Si hay un atasco o algún tipo de problema con ese conducto, entonces, como dije, hay daños colaterales. Hay otras personas que no están recibiendo el Evangelio. Así que recuerda que cuando vienes a Cristo, naces de nuevo. No es por obras, no es por nada que puedas hacer. Pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que hay una expectativa de que, una vez que has sido perdonado de tus pecados, te apartes de ellos y sigas caminando haciendo lo que el Señor te dice que hagas, bendiciendo a otros, obedeciendo los 2 mandamientos más importantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y al hacer estas cosas, dice que de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que estamos hechos para caminar en Cristo, tener la mente de Cristo, hacer aquellas cosas que Cristo haría en su vida. Entonces, una revisión rápida. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Bueno, hemos heredado una naturaleza pecaminosa de Eva. La Biblia nos dice que no solo hay muerte física, sino también muerte espiritual, revelada en Apocalipsis como la segunda muerte. Así que creo que eso sorprende a muchas personas. ¿Quién? Ya estoy inscrito para una muerte. No sé si necesito una segunda. Bueno, ya sea que te hayas inscrito o no, está ahí. Y si no lo haces, está ahí por defecto. Así que si no lo cambias a vida eterna, en lugar de la segunda muerte, entonces, desafortunadamente, te llevarás una gran sorpresa cuando llegues a ese punto. Así que te animaría que hoy, y te daré una oportunidad al final, si quieres recibir el regalo de la vida eterna, lo hagas hoy, y no te tomes tiempo para, mientras puedas, considerarlo, pensarlo y todo eso. Explicaré un poco en unos momentos por qué es tan importante, pero continuando con esto de por qué necesitamos nacer de nuevo, una revisión rápida. A todo hombre se le ha designado morir una vez y luego el juicio. Pero para aquellos que no creen en la muerte y resurrección de Cristo, experimentarán la segunda muerte, la cual. Entonces, como ya mencionamos, solo un repaso rápido. Si no nacen de nuevo, lamentablemente, tendrán que morir en la carne, pero su espíritu seguirá viviendo. ¿Y qué marco estableció Dios para que esas personas puedan pagar por sus propios pecados, verdad? Disculpas por eso, sí, tuvimos dificultades técnicas. Como decía yo, saber si llamas al comienzo de la grabación en la diapositiva, pero de todos modos admite que eres un pecador, y eso se menciona en Romanos 3, versículo 10, en Romanos 3, versículo 20, y así que no estoy seguro si esto es Romanos 3 en. Voy a continuar y seguir leyendo y dice que como está escrito, no hay ninguno, nadie. No hay nadie en el planeta que sea justo. Todos vamos a tener que enfrentar ese juicio de si aceptaste tus pecados o no. Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Así que cada persona en la faz de la tierra ha fallado. Nadie es perfecto. Y la gente puede mirar a otra persona y decir, bueno, ellos hicieron esto. Sí, pero no estamos hablando de lo que ellos hicieron, estamos hablando de lo que tú hiciste.
Si tu estándar es otra persona, nunca deberías elegir a otra persona como tu estándar. Recuerdo una de las mejores historias que escuché sobre el estándar de grandeza de Michael Jordan. Él no tenía uno, era ilimitado. Sé que algunas personas dirían, bueno, esta persona intentó igualar a Michael Jordan o esta persona intentó igualar a... Creo, y cuando Michael Jordan estaba surgiendo, el gran referente era Dr. J. Y mucha gente intentaba igualar sus habilidades, pero el problema es que no lo era. Cuando te pones un límite a ti mismo como, 11, llegué a Ma. Al nivel del Dr. J, entonces sentiré que lo he logrado. Bueno, Michael Jordan nunca se puso límites así. Él dijo, cuando llegue al siguiente nivel de Michael Jordan, entonces Michael Jordan estará listo para el siguiente nivel después de eso. Y así. Él se veía a sí mismo como alguien que podía lograr grandes cosas y, según tengo entendido, no sé si esto es verdadero o no, pero él es cristiano. Ha pasado por muchas cosas en la vida y creo que esa es la actitud que debemos tener, no una de poner límites o establecer estándares que no se aplican, sino más bien mirar dónde está tu camino, ver dónde necesitas estar, qué necesitas hacer y manejar eso correctamente. Así que una de las instrucciones, cuando te conviertes en cristiano, una de las instrucciones que se da es salir, predicar el Evangelio, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñar todas las cosas, haciendo discípulos en toda la tierra, ¿verdad? Y por supuesto eso es parafraseando, pero si no estás haciendo eso, entonces realmente no estás viviendo tu máximo potencial como cristiano, ¿verdad? Porque esas son las instrucciones que se han dado. Así que, 2, es creer en tu corazón que Jesús murió en la cruz como pago por esos pecados, así como por los pecados de todo el mundo, y entender que es solo por la gracia de Dios que podemos recibir el regalo gratuito de la vida eterna. Así que no es nada que tú hiciste, no es nada que tú pudieras hacer, porque si dependiera de ti, ya habrías vivido una vida perfecta. Desde el primer día, ¿sabes? En el momento en que querías, miraste las galletas y querías robar una galleta del tarro de galletas. ¡Boom! Ahí tienes el infierno, ¿verdad? Tienes que pagar por ese pecado, pero alguien ya lo hizo por ti. Así que, una vez que recibes eso y crees que Jesús murió en la cruz y que has sido perdonado y que Él resucitó de entre los muertos, entonces pasas de la vida. Punto 3. Cree en tu corazón que Jesucristo resucitó de entre los muertos, y eso se explica en Corintios 5, versículos del 1 al 22. Y por último, confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor. Eso se aborda en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10. Ok, entonces Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Invocar el nombre del Señor será salvo. Así que esos pasajes favoritos en las Escrituras, cualquiera que sea, no importa, quiero decir, el Señor quiere que te arrepientas y te alejes de tu pecado y vengas a Él. Nos dice en las Escrituras que vengas tal como eres. No esperes hasta mañana, no tienes garantizado el mañana. Nuestra vida es como un vapor, y no es por mérito que vamos a entrar, es por venir a Cristo. Cualquiera que invoque el nombre del Señor. ¿Crees que el mariscal de campo de la universidad tiene una mejor oportunidad de entrar al cielo o, ya sabes, quien sea, alguien con mucho poder? Tiene una mejor oportunidad de entrar al cielo que el lisiado, la persona ciega, la persona mutilada. Todos tienen una historia diferente, a Dios no le preocupa eso. Él quiere que vengas a Él y te asegures de estar en su familia, que lo recibas y te conviertas en un hijo de Dios, ¿verdad? Así que si dices, soy gay, no sé si puedo venir al Señor, solo ven. Y si dices, vengo de cierto trasfondo, o soy de esto o lo otro, Dios quiere que la gente venga a su mesa de cena, Dios quiere a la gente en el banquete de bodas. Él se encargará del pecado, ya lo ha hecho, ya ha sido perdonado. Todo lo que tienes que hacer es recibir el regalo, ¿verdad? No pienses y no dejes que otros cristianos se interpongan en tu camino tampoco. He visto a muchos cristianos que no tienen idea de lo que es el cristianismo. Nunca han leído la Biblia una sola vez, pero quieren ser los predicadores. Quieren decirle a todos los demás lo que significa ser cristiano. No vas a la iglesia para escuchar a otros cristianos. Sí, para tener comunión, pero vas a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, quien quiera. O eres marginado, eres quien sea, estás en un grupo marginal, eres motociclista,
lo que sea que seas, la salvación es para ti. El Señor no vino por los sanos, sino por los enfermos. Los enfermos son los que necesitan al médico, los que están profundamente en el pecado. Hay un viejo dicho que dice que no hay nada más estricto que un rapero reformado. Ahora, por supuesto, ese término tiene sus inconvenientes y demás, pero ¿sabes qué? Qué hermoso es lo que nos dice la Biblia sobre los pies de aquellos que predican el Evangelio de las buenas nuevas, ¿verdad? Y nunca he visto a alguien tan motivado para predicar el Evangelio como la persona que ha sido perdonada. El Señor también nos dice que aquellos a quienes se les ha perdonado mucho, aman mucho, ¿verdad? El Señor está buscando tu amor. Te ha dado el don de la vida eterna. Lo que Él quiere es que lo ames y le demuestres que lo amas, obedeciendo sus mandamientos. Así que cualquiera que venga al Señor y clame el nombre del Señor, será salvo. Ahora añadiría un apéndice aquí. Eso no significa que simplemente continúes con tu pecado. Este es un problema que estamos enfrentando hoy en día. Hay personas que no quieren arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Quieren que la iglesia se arrepienta de Dios y se entregue a sus pecados, y eso simplemente no va a suceder. Si te lastiman tus sentimientos porque quieres aferrarte a tu pecado, entonces que te lastimen tus sentimientos fuera de la iglesia. ¿De acuerdo? Y esto no es solo para la comunidad LGBT, esto es para las personas que quieren continuar en adulterio, fe, mentiras, cualquier cosa que esté en Génesis a través de Deuteronomio que diga que no deberías hacer esto o lo que sea. Si quieres traer eso a la iglesia, Jesús tenía una palabra para eso, y se llama levadura. Y lo que es que solo se necesita un poco de levadura, o lo que hoy llamamos levadura, para hacer que la masa suba. Ya sabes, para que toda la masa suba. Ahora, ese es el ejemplo de un pecado que no quiere apartarse de sus caminos. Quiere entrar como un lobo con piel de oveja y hacer que todos los demás se conviertan en pecadores o vuelvan a sus caminos, lo que la Biblia llama. Entonces, retroceder, ¿verdad? Así que eso no es lo que estamos tratando de hacer. Estamos siguiendo a Cristo por una razón. No estamos siguiendo a esa persona, a ese individuo, a ese grupo. Y sabes que Dios y sus decisiones han hecho que muchas personas se sientan tristes, muchas personas se enojen, pero es lo que es. Y solo porque al menos esta iglesia no se alinea con tu afiliación política, nosotros nos alineamos con Dios, ¿de acuerdo? Así que no se trata de política, no se trata de tu grupo social o lo que sea, se trata de enseñar la palabra de Dios. Si quieres eso, por favor, únete. Sabes, por favor, visítanos en YouTube. Eres más que bienvenido a visitar nuestro sitio web y revisar algunos de los recursos allí. Pero si no, oye, sigue con tus asuntos. Y sabes, el juicio llegará cuando tenga que llegar. Pero la iglesia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y así, no hay nadie que vaya a entrar y que Dios no haga nada al respecto. Él terminará reprendiendo a ese falso profeta o a ese lobo con piel de oveja. Y hay un método para tratar con eso en Mateo 18. Pero de todos modos, me estoy desviando un poco. Así que, cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, si invocas el nombre del Señor, ¿cómo lo haces? Bueno, si no has invocado el nombre del Señor para recibir el don de la vida eterna y no has nacido de nuevo, no deberías esperar otro día. La Biblia nos dice que nuestras vidas son como vapor. Estamos aquí un momento y al siguiente nos hemos ido. No pierdas tu oportunidad de ir al cielo. Cree e invoca el nombre del Señor hoy. Y así, si no has tomado esa decisión de recibir el don de la vida eterna, eso es algo que quieres hacer hoy. Quieres asegurarte de que, oye, no quiero tener que pagar por mis propios pecados porque sé que he estado involucrado en esto. He estado involucrado en aquello, en A, B y C, o lo que sea. ¿Y sabes qué? Realmente me gustaría quitarme esa carga de los hombros y entregársela a Cristo. Bueno, repite después de mí y si no puedes, si tienes algún problema para escuchar o algo así, entonces solo léelo para ti mismo. ¿Sabes? La Biblia está llena de oraciones en los Salmos, las oraciones de David, y ¿sabes qué? El Señor las escucha igual cuando las lees de la página que cuando salen de tu corazón. Ahora, esto es algo que, si vas a creer en el Señor Jesucristo para la salvación del pecado y del infierno, es algo que tienes que creer en tu corazón, así que te recomendaría que si no estás ahí todavía, entonces, acércate a mí después del servicio o acércate a otro hermano y pregúntale, oye, ¿cómo puedo recibir el don de la vida eterna? ¿Cómo puedo asegurarme de ir al cielo cuando muera y no tener que pagar por mis propios pecados en el infierno? Bueno, te guiarán en una oración, en la oración del pecador, y si sabes que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y quieres nacer de nuevo, sabes que resucitó al tercer día.
Entonces puedes rezar esta oración conmigo ahora mismo. No tiene que ser nada milagroso. No tiene que ser nada enorme, especial, o con banderas ondeando, ni nada por el estilo. Esto es entre tú y Dios, así que inclina tu cabeza, cierra tus ojos y repite después de mí. Querido Dios, sé que soy un pecador y que el castigo por el pecado es la muerte en el lago de fuego. Te agradezco por tomar mi lugar en la cruz y morir como pago por mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos al tercer día, y creo que tú eres la resurrección y la vida. Por favor, concédeme el don de la vida eterna hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Y así, si has orado esa oración, entonces has pasado de la muerte a la vida. No se necesita mucho. Jesús hizo todo el trabajo, Él hizo todo el esfuerzo. No se necesita un gran milagro o una señal grandiosa, ya está hecho. Todo lo que tienes que hacer es recibir el regalo. Cuando recibes un regalo, ¿es algo por lo que tuviste que trabajar? No. ¿Es algo para lo que tuviste que ahorrar? No. ¿Es algo que tuviste que pagar? No. ¿Es un regalo gratuito? ¿Tuviste que hacer algo para obtenerlo? No. Es gratis. Y creo que hoy en día no entendemos el concepto de gratuito porque creo que, al menos donde nací, hay un dicho que dice que nada en la vida es gratis, ¿verdad? Y yo le añado que nada en la vida es gratis excepto el regalo de la vida eterna. Ya está pagado. Todo lo que tienes que hacer es recibir el regalo. Ahora, si oraste esa oración en tu corazón, como dije, has pasado de la muerte a la vida, según Juan 5, versículo 24. Has recibido a Cristo y ahora eres un hijo de Dios, según Juan 1, 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, incluso a los que creen en su nombre, y ya no tienes que preocuparte por lo que sucederá después de que fallezcas. Tus pecados han sido perdonados y estarás con Cristo para siempre. Entonces, ¿qué sigue? Muy bien, recibes el don de la vida eterna o un cristiano feliz y alegre. De hecho, tenía esta diapositiva, pero quería responder con un poco de mi propio pasaje que me encanta contarle a la gente. Reciben el don de la vida eterna y saben que estarán con Cristo para siempre, y está en Lucas. Lucas 16. Sí. Conce. Lucas 15 sobre eso. Así que Lucas capítulo 15 y voy a el capítulo, pero describe exactamente lo que sucede cuando alguien recibe los dones de una vida de retorno. Y Jesús nuevamente usa parábolas para explicar a todos los públicos y pecadores que lo escuchan. Los fariseos y escribas murmuraban diciendo, «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Y les dijo esta parábola diciendo, «¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde uno de ellos, no deja los 99 en el desierto y va tras el que se perdió hasta encontrarlo? Y cuando lo encuentra, lo pone sobre sus hombros, regocijándose. Y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, «Regocíjense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Les digo que de la misma manera, presten atención, de la misma manera, habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, que no necesitan arrepentimiento. Ahora, ¿todos necesitamos arrepentirnos? Sí, todos lo necesitamos, pero hay personas que sienten que no lo necesitan, que están bien por su cuenta, Así que hay gozo en el reino de los cielos entre los ángeles por aquellos que se arrepienten y se vuelven al Señor. Entonces, la siguiente parábola comienza en el versículo 8 del capítulo 15 de Lucas. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas, diciendo, «Alegraos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido». Así os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora viene la parábola del hijo pródigo. Todas estas tienen un tema en común, y es el gozo cuando un pecador regresa. Muchos de ustedes están familiarizados con la parábola del hijo pródigo. Voy a leerla ahora mismo. Un hombre tenía 2 hijos,
Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Les repartió sus bienes, y no muchos días después el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano, y allí desperdició su fortuna viviendo desenfrenadamente. Y cuando lo hubo gastado todo, surgió una gran hambre en aquella tierra, y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se unió a un ciudadano de aquel país, quien lo envió a sus campos a cuidar cerdos, y deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión, y corrió, y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Traigan la mejor túnica y póngansela, y pongan un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traigan el becerro engordado y mátenlo, y comamos y alegrémonos, porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue hallado, y comenzaron a celebrar. Ese pasaje siempre me emociona porque tengo un hijo y sé cuánto amo a mi hijo. Haría cualquier cosa por él. Ahora, voy a desglosar este pasaje otro día, porque la historia del hijo pródigo es todo un tema aparte. Tomaría todo un sermón. El hecho de que el padre estaba mirando al horizonte y vio a su hijo desde lejos, ¿sabes lo que significa eso? Significa que no estaba enojado con él. No estaba listo para atraparlo con una vara, ¿sabes qué era? Lo estaba esperando todo el tiempo. Lo estaba esperando. Bien, el Señor Jesucristo quiere que estés en su familia. Bien, Él quiere que estés... perdón por el ruido, hay otra reunión afuera, pero bueno. El Señor quiere que estés en su familia, ¿verdad? Y quiere que te unas a otros cristianos también, así que, ¿qué sigue después de recibir el don de la vida eterna? Has orado. Bueno, entonces deja que Cristo haga una buena obra en ti. Una de las maneras en que puede hacerlo es uniéndote a una iglesia local. De la misma manera que debes alimentarte físicamente, también debes alimentarte espiritualmente. ¿Cuántos días a la semana comes? Comemos 7 días a la semana. Algunos de nosotros tal vez somos un poco menos afortunados, tal vez 6 o algo así, no lo sé, pero de todos modos comemos casi todos los días. Y de la misma manera que necesitas alimentarte físicamente, necesitas alimentarte espiritualmente también. Mateo capítulo 18, versículo 20 dice: Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué es eso? Eso es la iglesia, ¿verdad? La gente se reúne en la iglesia para que puedan tener comunión, para que podamos ser bendecidos unos por otros. Y el hierro afila el hierro, ya sabes, la Biblia dice que el hierro afila el hierro. Así que, por supuesto, el hierro más duro que vas a encontrar es el que va a ser moldeado por la palabra de Dios, pero entonces, he oído la palabra de Dios al compartir con otros. He escuchado de Dios a través de personas que describen cómo aprenden la palabra de Dios, diciendo que es como un diamante que giras y ves desde otro ángulo. Así que cuando vas y vienes con hermanos y hermanas en Cristo, podrías estar viendo algo de una manera y ellos lo verán de otra. Una cosa que sé es que mi esposa y yo, cuando hacemos nuestros estudios bíblicos muchas veces, no debería decir muchas veces, pero sí, muchas veces yo me inclino por un lado y creo que tiene mucho que ver con nuestra química cerebral también. Yo elijo un lado más lógico y físico, mientras que ella elige un lado más espiritual, pero ambos somos bendecidos por la interpretación, ¿verdad? Así que puedes recibir esa bendición al unirte a una iglesia local, donde otros también están leyendo su Biblia. Otros están tratando de hacer lo mejor para correr la carrera, y serás bendecido al estar cerca de ellos, ¿verdad? Dime quiénes son tus amigos y te diré cuál es tu futuro, y así también el bautismo. Es uno de los siguientes pasos, así que te unes a una iglesia local y luego le haces saber al pastor si no quieres unirte a Liberty Bible Fellowship. Oye, sal y encuentra otra iglesia que use la Biblia KJV y dile al pastor que recientemente recibiste el don de la vida eterna y que quieres ser bautizado. Él te hará algunas preguntas, como si crees que Jesús murió en la cruz, fue sepultado por 3 días y resucitó de entre los muertos por Dios el Padre. Responde: sí, creo eso, si lo crees de corazón. Y entonces básicamente te dirá que sí, que calificas para ser bautizado porque eres un hijo de Dios, ¿verdad?
Así que este bautismo público es una declaración pública de que el hombre viejo ha sido dejado atrás y todas las cosas son hechas nuevas. Has sido sepultado con Cristo a través del bautismo y ahora resucitado para caminar en la novedad de vida, ¿verdad? Así que es un poco difícil seguir adelante cuando la gente sigue aferrándose a estas cosas. O recuerda lo que hiciste en tercer grado o lo que sea. Bueno, el bautismo se encarga de eso. El punto de corte donde reconoces sí, hice esto en tercer grado, hice esto. Y no es que tengas que salir públicamente y decirle a todos lo que hiciste, pero es un reconocimiento de que estoy dejando atrás las cosas del pasado. Y esas cosas están muertas en Cristo. Y ahora estoy resucitado para caminar en la novedad de vida. Así que el día en que nací no es mi cumpleaños físico, Nací ese día, pero espiritualmente es el día en que todo va a cambiar. El día en que naces de nuevo y no solo estás recibiendo educación del mundo, sino que estás recibiendo educación de Dios. Entonces tu vida va a cambiar. Vas a caminar en esa novedad de vida. Y Romanos capítulo 6, versículo 4 nos dice, por tanto somos sepultados con Él por el bautismo en la muerte, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos. Así también nosotros debemos andar en una nueva vida. De la misma manera que Jesús fue resucitado a una nueva vida, nosotros también debemos ser resucitados a una nueva vida y caminar en ella. Caminar por el Espíritu y así. Querido Padre, gracias por este día. Gracias por lo que nos has proporcionado. Te agradezco por tu palabra y porque está disponible para todos. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y te agradezco que no sea una bendición restringida a algunos grupos o a aquellos que tienen dinero, o a aquellos que son. Realmente bueno, gracias, porque esto es para todos, cualquiera puede venir. Tu palabra dice que beban del agua libremente. Reciban el regalo gratuito de la vida. Oro, Señor, para que aquellos que estén al alcance de mi voz puedan recibir ese regalo hoy. Y oro estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.